Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Agradecemos al Creador por la oportunidad de un programa más, pero también a ustedes por acompañarnos acá y en vivo y en directo desde el set principal de Diálogo de Fe y Salvación en la séptima avenida 1-20 de la ciudad de Chiquimula, Iglesia Bautista Central. Gracias por estar con nosotros, gracias al equipo de Amigos TV también quien nos acompaña y nos apoya en esta transmisión, y de igual forma a el pastor Eddie Amílcar Osorio. Pastor, ¿cómo estamos? Todo bien, hermano Carlitos, gracias a Dios, contento de poder estar una vez más aquí, listo para tener un diálogo más de nuestra serie La Iglesia y la Evangelización Mundial. Así que estamos contentos, bienvenidos todos los hermanos, amigos que nos sintonizan en las diferentes plataformas, en Facebook, en Radio Cultural Amigos, los martes, también en Radio Alternativa, ahorita en vivo, y por supuesto en la plataforma de Amigos TV. Así que bienvenidos todos, muchas gracias, súmese al diálogo con sus comentarios ahí, saludos en el chat de Facebook. Así es, hermano, y sí que damos gracias a Dios y estamos listos para continuar hablando, pastor, así es, acerca del estado de la iglesia y la evangelización mundial, ¿no? Estamos hablando un poco acerca de eso. Uh-huh. Estamos hablando un poco acerca del análisis que Lausana, el movimiento Lausana hizo con un informe que se hizo este año específicamente, bueno, el año que recién pasó, ¿no? Uh-huh. 2024, en donde estamos encontrando detalles los cuales nos traen muy buenas conclusiones, Eddie, acerca de cuál es el caminar del cristianismo global y cuáles son los rasgos y características de este cristianismo, ¿sí?, que hasta cierto punto está siendo más efectivo. O sea, ¿qué rasgos, exacto, mejor dicho, qué características del desarrollo de la iglesia están siendo más efectivos en este tiempo, en la historia, Eddie? Porque yo creo que es bien importante nunca perder de vista esto. Así es. Que la iglesia, en cada generación llamada a ganar, uh-huh, tiene una dinámica en donde el Espíritu Santo, pastor, nos llama, ¿sí?, a desarrollar la misión. Una dinámica distinta. Así es. El mensaje es el mismo. El plan redentor es el mismo. El reino de los cielos es el mismo, Eddie. Pero hay que entender que existe una dinámica diferente. Forma diferente. Correcto. Por eso siempre digo, ¿verdad? Cuando escucho mucha gente decir, es que necesitamos volver a la senda antigua. ¿A qué senda antigua? Cabal. A la iglesia de 1960, buena pregunta, porque, ¿no?, se vestía, uh-huh, de una forma más, uh-huh, conservadora que la de hoy. Uh-huh. Porque, por ejemplo, recuerdo en algún momento escuchar, ¿verdad usted?, que en donde existían iglesias en donde el pastor constantemente tenía que vestirse siempre con pantalón de tela y camisa manga larga. Así porque si no se vestía de esa forma, no era pastor. Sí, pues. O sea, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál fue la dinámica que utilizó la iglesia de 1950? Exacto. Pero ¿cuál es la dinámica que estamos utilizando hoy? Así es. Obviamente sin perder nuestra identidad bíblica, así la identidad del reino de los cielos, pastor. Correcto. Pero creo que es importante que hoy en día traigamos sobre la mesa eso. Sí. Y no le tengamos miedo, pastor, a entender los tiempos, sí, y ver la dinámica que nos toca hoy. Entonces, estamos viendo a nivel mundial ciertos rasgos, obviamente, porque tampoco somos expertos en cuanto a decir que hemos estado presentes, pero, uh-huh, al ver el análisis que hace estos expertos, pastor, creo que saca muy buenas conclusiones uno acerca de cuál es el caminar y el estado de la misión en el mundo. Sí, definitivamente, hermano Carlito, lo que usted decía, pienso que es algo clave, ¿no? Siempre, hermanos, y pues para nosotros todos aquí, ¿verdad?, aplica. El punto de comparación siempre va a ser la Escritura. Claro. No la iglesia aunque
pues en algún momento tal vez hayan elementos que puedan compararse, pero el punto máximo de comparación siempre tiene que ser la Escritura. O sea, siempre vamos a ir a ver qué estamos haciendo y qué dice la Escritura que tenemos que hacer. Exacto. Ya, o sea, ¿qué espera Dios que hagamos? Porque Dios de la iglesia tiene expectativas. O sea, Dios espera algo de la iglesia, ya, porque somos la iglesia. Ya, Dios espera que seamos luz, por ejemplo. Dios espera que seamos sal. Ya, es lo que está dicho de la iglesia, de nosotros los cristianos, ¿no? Entonces pienso que el punto de comparación siempre va a ser el Nuevo Testamento o la Biblia, ¿verdad? Completa, y no la iglesia específicamente de una época histórica, ¿verdad? Ajá, de una determinada época histórica. Entonces es importante considerar eso, que siempre nuestro punto de comparación sea la palabra. La palabra del Señor, porque es la inspiración divina, pastor, así dada es. hacia nosotros. Ajá. Y ahí sí ahí sí que no hay, como decimos, ahí sí que no hay comparación. Así ¿no? es, así es. Es la iglesia, la iglesia revelada, no sé si queremos decir así, la estrategia dada por el Señor a través de su palabra, creo Correcto. yo, que es lo que nosotros como iglesia hoy en el 2025, pastor, estamos llamados a hacer. Así es. Para ello, pues vamos a estar dialogando un poco durante este tiempo, pastor, acerca de el cristianismo o misión policéntrica. Así es, policéntrica. ¿Sí? Misión policéntrica o cristianismo policéntrico, pastor. Cuando vemos este término, tal vez suena un poco como un poco raro, ¿verdad? Un poco técnico, quizás. Exacto, pero creo que es importante observar que tiene que ver, y algo así, porque es un concepto el cual vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿verdad? Con una iglesia, pastor, la cual se está moviendo de diferentes formas y diferentes matices. Sí. No es una iglesia que tiene un estándar. Exacto. O un marco institucional, un marco teórico, hasta cierto punto, un marco práctico establecido para todos. No, en todo momento volvemos al punto, ¿va? Que dijimos, en todo momento el punto de referencia siempre va a ser la palabra. Ahora, las expresiones de fe fieles a la palabra en Asia posiblemente sean quizás un poco distintas a las de nosotros, ¿verdad? Exacto. Ya posiblemente en algunas culturas de África en las cuales las expresiones de fe o la forma de vivir la fe tenga tal vez unos matices distintos a los de, no sé, los de Guatemala, los del oriente de Guatemala, ¿verdad usted? Incluso aquí en Guatemala mismo se manifiestan ciertas diferencias en cuanto a las expresiones de fe, ¿verdad usted? Ahora, el tema policéntrico es un buen tema, pienso. Recuerdo que en algún momento estudiando en un taller sobre misiones, escuché por primera vez la frase de todas partes a todas partes. Exacto. Ya, si no estoy mal, dicha en un estudio por un expositor de apellido Chismon de Kairos, si no estoy mal, o Simple Mobilation. Y la verdad es que fue una frase que me llamó la atención porque el planteamiento, digamos así, en resumen y de forma sencilla, el planteamiento es que ahora ya casi hay cristianos en todas partes. Claro. ¿Ya? Entonces, hoy las misiones ya no son de Europa a América o de América del Norte a Centroamérica, como la misión centroamericana, por ejemplo, ¿verdad? No, hoy las misiones son de todas partes a todas partes. Ya, o sea, en algún momento recibimos misioneros, pero también enviamos misioneros. Claro. Ya, entonces yo pienso que deberíamos, y este tema da para mucha conversación, pero deberíamos pensar en eso, de todas partes a todas partes. Y todas partes nos incluye a nosotros. Ya, eso significa que en algún momento es posible que recibamos misioneros, pero también la responsabilidad pesa sobre nuestros hombros, porque somos la iglesia de Cristo, claro, y somos quienes recibimos el mandato, ese privilegio de llevar el mensaje de Dios al mundo, ¿verdad? El envío de misioneros pesa sobre nuestros hombros, ¿va? Sí. El Señor lo ha dejado en nuestras manos. Cosa que si tal vez nos remontamos un poquito, pastor, obviamente nosotros solo hemos leído al respecto porque no tenemos esa edad para ver, pero si hablamos de aproximadamente unos 40, 50 años atrás, la misión era distinta. Sí, sí, sí. Nos referimos un poco acerca de eso, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, bases centrales en Estados Unidos, por ejemplo. Vemos bases centrales en los principales países de Europa, por ejemplo, que envía, y el Reino Unido, por ejemplo, fue un exportador de misioneros allá por el siglo XIX, XVIII. Correcto.
Mientras que ahora, pastor, vemos, solo por poner un ejemplo, tal vez aquí un poco acerca de lo cercano. Antes veíamos muchos norteamericanos venir y siguen viniendo, pero es interesante platicar con pastores, pastor, en los Estados Unidos de Norteamérica, de cómo hace falta el pastor latinoamericano en Estados Unidos. Sí, también. O sea, esa persona que guíe gente, porque hay diferentes necesidades. Hay gente que está corriendo, hay gente que está huyendo, hay gente que está llegando entonces, de una u otra forma, ¿verdad usted? La misión de la iglesia es policéntrica. Sí, de hecho hay otro tema ya aunado a esto, que tal vez no es un tema tal vez tan céntrico. Bueno, bien, creo que sí abarca buena parte de esto, que es el tema de las migraciones, ¿verdad usted? Exacto. Ya, de hecho, este tema, el cambio del panorama misionero a mundial es un tema, ¿verdad? Porque antes posiblemente para evangelizar, por ejemplo, chinos, pues usted tenía que ir a China, ¿no? Entonces, pero ahora hay chinos en Chiquimula, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, eso habla también de cómo la iglesia, eso nos dice o nos pregunta, ¿no? El ambiente formula preguntas, pienso, hacia nosotros, y en este caso de las migraciones, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, estamos desarrollando estrategias para alcanzar a aquellos que no son parte de nuestro grupo étnico, por ejemplo, ¿verdad? Porque pues las migraciones traen eso, ¿no? Ya, por ejemplo, en Europa muchos árabes están llegando a Europa, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cómo va a ser Europa o cómo va a ser la iglesia europea para predicar el evangelio a los árabes? Y es un punto terrible también, pastor, porque entendemos de que aquí también, hasta cierto punto, esto creo es un movimiento dentro de la voluntad del Señor, pastor. Pero también tenemos que decirlo de que así como puede ser una gran bendición estos movimientos, también puede ser una gran desgracia. Sí. Por ejemplo, pensemos en la iglesia europea. O sea, podrían pensar en la época pujante de la iglesia en Europa, pastor, decir, bueno, que tengamos contacto con los musulmanes de una forma como existe hoy. O sea, ellos dirían, oh, qué bendición. Pero si vemos una iglesia débil, alicaída, pastor, que no impacta en la sociedad, lo que sucede es que estos grupos vienen a instalar su fe aquí, por ejemplo, o en el caso que estamos hablando, de qué es lo que está pasando en Europa. Por ejemplo, el islamismo radical está copando todas las áreas del país, porque hay una iglesia que está en decadencia. Sí, lo que pasa es que también hay un análisis ahí que tiene otros tintes aparte de los religiosos, ¿verdad usted? Y uno de los puntos que en algún momento yo leía era, por ejemplo, de que culturas fuertes conquistan culturas débiles. Claro. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos una cultura propia. Dentro de la cultura nacional, digamos así, guatemalteca, existe una cultura que es la cultura cristiana, ¿verdad usted? Entonces, pero si esa cultura cristiana no es una cultura bien cimentada, bien fundamentada en la palabra, entonces va a terminar cediendo ante la cultura mundana o ante cualquier postulado cultural que sea más fuerte que él, ¿verdad usted? Entonces, y eso, por ejemplo, se está viendo en Reino Unido, se está viendo en Francia, se está viendo en Alemania, se está viendo en España, por ejemplo, de cómo estas culturas vienen con muchos más fundamentos. Hablemos del tema religioso, porque ellos también importan religión, como lo hablamos anteriormente. No solo migran, déjeme decir, y eso es un punto bien importante. Las personas migran, pero las personas allá donde migran llevan creencias, llevan cosmovisiones. Y allá donde migran y se instalan, construyen barrios, ciudades, casas, tienen hijos, ¿ya? Y los envían al colegio. Y esos hijos en casa aprenden la fe de sus papás. Y cuando llegan al colegio hablan con sus compañeritos de la fe de sus papás. Entonces todo eso es un ecosistema, ¿verdad usted? Es como un ecosistema metiéndose dentro de otro o contrarrestando otro, ¿verdad? En este caso, ¿y por qué ponemos ejemplo Europa? Porque pues la Europa cristiana, ¿no? Usted, del siglo pasado. Y fíjese que es un punto de referencia para nosotros. Y Europa es un punto de referencia de qué tan bajo se puede caer cuando la fe es débil, cuando la fe le voy a decir así, no tiene fundamento sólido. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros como iglesia miremos hacia allá, veamos un ejemplo y actuemos, ¿verdad? ¿Ya? Fíjese que hay precisamente un indicador que presenta Lausana
acerca de los misioneros enviados y recibidos. Escuche, pues, a excepción de Europa, todas las regiones del mundo envían más misioneros de los que reciben, a excepción de Europa. Ahora, hubo un tiempo en los 70, ¿ya?, en los 60, en los 50, en donde Europa, el envío de misioneros, ¿ya? Sí. A todos lados prácticamente. Habríamos la explosión misionera de 1800, por ejemplo, pastor. Exacto. Las iglesias bautistas del Reino Unido. Así es. Pero fíjese que a excepción de Europa, Europa no está enviando tantos misioneros como los que recibe. Y así brevemente, hermano Carlito, solo quiero dar un dato. Por ejemplo, África. Los misioneros recibidos en 1970 van más de 50,000. Ya, los recibidos. Ahorita en el 2020, bueno, estamos hablando del 2024, hasta el 2024 llegan estas estadísticas. Ha recibido más de 100,000 misioneros. No, poco menos de 100,000, perdón. Y enviado en los 70, África no había enviado, quizás ni siquiera, según los datos, no sé, no hay un dato exacto acá, pero un aproximado quizás menos de 5,000 misioneros. ¿Ya? Hoy África tiene casi 50,000 misioneros en el mundo. Casi. ¿Ya? Imagínese. ¿Ya? Sí. Asia en el siglo pasado recibió, tenemos más de 50,000 misioneros. Pero ahora Asia está enviando casi 100,000 misioneros. Sí, pues. ¿Ya? En este tiempo. Europa recibió. Europa es el único lugar del mundo que está recibiendo más de lo que está enviando actualmente. Hubo un tiempo en el que fue potencia misionera, ¿verdad usted? Claro. Pero actualmente no. América Latina también tiene bastantes misioneros enviados, más de 50,000 misioneros. Y recibidos también tiene más de 100,000 misioneros. Sí, pues, o sea, América Latina. Exacto. ¿Ya? Y América del Norte, bueno, ellos sí son potencia misionera. Más de casi 150,000 misioneros. Ya, son América del Norte. Creo que ahí está incluido Canadá y Estados Unidos. Eddie. ¿Ya? Y Oceanía, cierro. Oceanía sí tiene un pequeño, no sé, tal vez unos menos de 5,000 misioneros enviados. Y recibidos unos 5,000 aproximadamente. O sea, podemos plantear, pastor, de que Occidente tiene cierta crisis. Sí. Cierta crisis de involucramiento en la misión. Así es. Y nosotros estamos ahí, pastor. Sí, ahí somos parte de nosotros como misioneros, como iglesia, sí, como iglesia. Ahora, necesitamos. Exacto. Entonces, mire, la misión está cada vez más desligada de su legado colonial occidental, con más misioneros procedentes de países sin mayoría cristiana. ¿Ya? Esta estadística, miren, no incluye la explosión de misioneros a corto plazo, casi todos de América del Norte. ¿Ya? Que han estado en el centro de estas explosiones misioneras a corto plazo, cuyo impacto y experiencia, mire, difieren en muchos de los misioneros que se insertan en un entorno transcultural por varios años. Ahora, hay aquí un dato, hermano Carlitos, que me parece súper interesante en cuanto a los obreros nacionales. ¿Ya? Los obreros nacionales, dicen, mire, son los que realizan un ministerio intercultural en su propio país. ¿Ya? Este énfasis en equipar y enviar ministros autóctonos es una tendencia importante en las misiones mundiales. Ahora, y Lausana destaca esto acá porque precisamente si usted hace misiones transculturales en su mismo país, obviamente va a representar menos dificultad, va a ser más fácil. Pero el problema es que muy poco se está viendo eso también. ¿Ya? Porque misiones transculturales en el propio país, podríamos decir de acá, no sé, por ejemplo, ir a las etnias, ¿no? Cachiquel, a los quichés, quechí, chortí, ¿ya? Pero hay muchos, es más, se ve mucho misionero norteamericano o europeo trabajando en estas misiones transculturales, ¿verdad usted? Y para ellos, obviamente, es que fíjese el contraste. Y para ellos, obviamente, eso representa quizás una doble dificultad más que para nosotros. Porque pues nosotros, aunque no pertenecemos a la cultura, pero estamos en un mismo país,
digamos, estamos situados geográficamente más cerca. Entonces los conocemos mejor. Debería ser más fácil para nosotros la misión ahí. Y no esperar, hablo de nosotros como iglesia guatemalteca, ¿verdad? Y no esperar que misioneros de otros países vengan, ¿ya? A hacer labor transcultural en culturas que están cerca a nosotros. Exacto. Ya. Yo creo que es un dato interesante, pastor, y creo que digno también de reflexionar, ¿no? De cuál es nuestra participación dentro de esto. Y alguien podrá decir, bueno, pero que se mire la acción, ¿no? Entonces, yo creo que un punto importante es comenzar a poner esto sobre la mesa, Eddie. Comenzar a poner esta problemática, comenzar a darnos cuenta que necesitamos por lo menos comenzar a dialogar este asunto para que en su momento, pastor, podamos abrir puertas a poder ser una iglesia participativa en la misión mundial. Claro. Y yo pienso que nuestras intenciones como iglesia deberían ir hacia ahí. Sí. ¿Ya? Hacia, por ejemplo, hacia pensar en la misión en términos globales. O sea, no sos solo vos. O sea, hay más lugares. Claro. Ya no solo somos nosotros, sino que hay más lugares, y lugares con mucha más dificultad, en donde se necesita nuestro aporte con recurso humano, con recurso económico. ¿Ya? Orando también, pero también se necesita lo otro, ¿verdad usted? Claro. Bien. Vamos a la primera parte, la primera cápsula del programa, pastor. ¿Listo con la cápsula del día? Así es. Muy bien, entonces vamos a ir a la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Una de las quizás asignaturas pendientes de la iglesia en cuanto a misiones es el involucramiento de los patojos, de los jóvenes. Muchas veces nosotros creemos que las misiones son algo exclusivamente de la gente más grande o solo de los adultos que están en nuestras iglesias. Pero creo que una iglesia que tome en cuenta todas las generaciones debería también de ver la forma de involucrar a los más jóvenes, o como decimos aquí, ¿no? A los más patojos en las misiones. Y esa es una buena pregunta para usted que nos escucha o nos ve en cualquier parte donde nos esté sintonizando en esta oportunidad. ¿Cómo su iglesia está involucrando a las nuevas generaciones en las misiones? Desde enseñar misiones a los niños, a las nuevas generaciones que están creciendo, hasta llevar jóvenes, por ejemplo, a experiencias misioneras o a que vean el campo misionero o cuál es el trabajo que se hace en las misiones, en las diferentes comunidades, en los diferentes campos donde predicamos como iglesia. Y por eso les decía que tal vez es una de las asignaturas pendientes de la iglesia, porque a veces creemos que los jóvenes o los patojos son quizás demasiado inmaduros para ser parte de eso. Pero creo que las misiones son para todos. Yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a compartir nuestra fe en cualquier lugar. Y eso incluye también a las nuevas generaciones. Y hoy quiero compartirle yo algunas claves para que podamos liderar a los jóvenes a que se involucren a las misiones. Primero, predique con el ejemplo. Vamos a las misiones, pues vamos juntos. Ensuciémonos las manos juntos. ¿Sí? Seamos los primeros en dar el primer paso y lideremos al grupo. Segundo, hablemos con las personas, escuchémoslas y conozcámoslas genuinamente. Sus intereses, qué quieren, dónde Dios los va a usar. A lo mejor usted en su grupo de jóvenes o en los niños está entrenando misioneros. A lo mejor usted ahí tiene misioneros transculturales que luego van a llevar la palabra quizás no solo a culturas propias de nuestro país, sino a otros países. Entonces hablemos con ellos, escuchémosles, veamos cuáles son sus intereses. ¿A qué es a lo que Dios les ha llamado a cada uno de ellos? Siguiente, proporcionemos un entorno estimulante. Proporcionemos un entorno en donde los jóvenes y las nuevas generaciones puedan tener ese estímulo hacia la participación misionera. Aquí creo que es donde muchas veces hemos quedado de ver. Muchas veces presentamos las misiones como algo que está estrictamente ligado o dirigido hacia personas que ya tal vez cursaron el seminario o que sacaron un curso o estuvieron años en entrenamiento. Pero desde ya
Incluso a los nuevos convertidos, hagámoslos parte, enseñémosles, prediquémosles con el ejemplo, como decía anteriormente, de que las misiones estén ahí, que nuestra iglesia se convierta en un entorno estimulante para ejecutar la misión global. Siguiente, respetemos la inteligencia. ¿Sabe? Hay tanta data en internet hoy que los patojos tienen acceso a ella. Enseñémosles cómo llegar a esa información. No menospreciemos su intelecto, porque muchas veces hablamos de misiones, pero no presentamos algo concreto, ¿ya? Entonces, presentemos las ideas concretas, tenemos datos en la mano o tengamos datos en la mano, invitémosles a ellos también a que consulten datos, sitios de interés o sitios en donde se da información verídica. Hay muchísimos, le podemos compartir algunos por acá si usted nos lo solicita, ¿ya? Entonces, pero que la iglesia sea ese entorno estimulante que respete también el intelecto de los jóvenes. Entrenémoslos también, entrenémoslos. No los lancemos al agua si todavía no les hemos enseñado a nadar. Aprovechemos la tecnología, apreciemos aprender a realizar varias tareas a la vez con ellos también. Eso también puede aportar a las misiones. Fomentemos una cultura de innovación, porque también esto puede jugar un papel importante en el área misionera. Apoyemos las pasiones por la responsabilidad social y el espíritu empresarial, porque las misiones no solo hablan de ir, por ejemplo, a una montaña alejada a predicarle a un grupo de gente que vive en una comunidad alejada. No, también habla de, por ejemplo, llevar el evangelio a una empresa, por ejemplo, al emprendimiento que está empezando un hermano en la iglesia. ¿Ya? O incluso también el tema justicia social puede ser un vehículo, aunque no el fin, pero puede ser un medio también para que podamos predicar el evangelio. Así que usemos esas pasiones de los patojos, de los jóvenes, y encaucémoslos para que sirvan en las misiones. Y por último, promovamos un entorno abierto, honesto, auténtico, directo y transparente. Y expliquemos por qué. Expliquemos el porqué detrás de las estrategias, detrás de los planes que se tienen como iglesia. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué vamos a hacer misión acá? ¿Por qué llevamos el evangelio acá? ¿Por qué participamos en esto? ¿Ya? Que los patojos, que los jóvenes entiendan el porqué de las decisiones que se toman en la iglesia. Adaptemos estilos de trabajo y espacios de trabajo abiertos también. El ambiente de trabajo muchas veces en la iglesia no es colaborativo, sino que muchas veces es rígido, ¿ya? Donde personas específicas hacen tareas específicas y no nos abrimos a que, por ejemplo, recién convertidos o jóvenes inexpertos metan las manos y que nos ayuden. Pero esto de generar un espacio de trabajo colaborativo nos puede ayudar a que los patojos también se involucren en las misiones. Aceptemos las diferencias, las motivaciones y las actitudes, porque no todos somos iguales, ¿ya? Aceptemos las diferencias, aceptemos quizás algún error que ellos se equivocan en algún momento, hay un momento para corregirlo, pero no descartemos cualquier apoyo, cualquier ayuda, cualquier esfuerzo que ellos puedan hacer con entusiasmo. Proporcionemos retroalimentación periódicamente y démosles voz. Así que le animo a que usted pueda meditar en esto y que pueda pensar cómo la iglesia de hoy, cómo su iglesia, cómo su congregación o cómo usted puede involucrarse en movilizar jóvenes para la gran comisión, para las misiones, ya sea dentro de su país o fuera de su país, ya sea en su comunidad o fuera de su comunidad, quizás en otras aledañas. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y agradecemos a todos los que nos acompañan, ese mismo al Pastor Eddie que nos dio esa cápsula. La verdad que es cierto, Pastor, necesitamos abrir esos espacios. Sí. Es que mire, ¿usted quién comienza experto, pues usted? Nadie. ¿Qué es el detalle? Nadie. Todos comenzamos equivocándonos. Sí. Y de hecho de eso es lo que aprendemos. Entonces yo pensaba en esto a la hora de ver la cápsula, de que hay mucho potencial en nuestras iglesias, pero muchas veces nosotros porque es que tan inmaduro, ¿verdad?
es que todavía tiene unas sus cosillas ahí de que no me convencen, por ejemplo, ¿verdad? El testimonio de Paul Tripp, en algún momento lo contamos aquí, si ustedes se recuerdan, en su primera experiencia pastoral, que él quería renunciar a todo. Sí, es cierto. Un anciano se acercó. Y entonces le dijo, ¿en qué momento los pastores jóvenes van a madurar? Ese es el punto. ¿En qué momento los líderes jóvenes van a experimentar? Miren, tenemos que decir algo, señores. Como seres humanos aprendemos lamentablemente a base de experiencia, error y experiencia. Así es, ensayo y error. Sí, o sea, pastor, nos equivocamos. Y aplicando eso que usted decía, por ejemplo, entonces, ¿cuándo van a haber misioneros jóvenes que quieran ir al campo? ¿Ya? Entonces, vayamos, ensuciémonos las manos y metámonos. ¿Sí? Saludemos a nuestra gente. Tenemos gente ahí en Facebook Live. Y también por ahí, si alguien está en Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos, por favor, escríbanos. Y un saludo a nuestro hermano Juan Alonso Mellado. Saludos. Pastor, sí es fiel. Hermano Juanito es fiel, así que un saludo, hermano Juanito. Saludos, hermano. Con Juan dan ganas de tener programa todos los días. Sí, un combo de carne para asar le vamos a conseguir por ahí. Saludos también hoy al director de producción aquí, nuestro hermano Eric Elian, pastor. Saludos, gracias Elian por todo el apoyo. Entró un proceso por ahí ahorita, nos está contando del gym y todo, está muy contento. Ya bajó 4 onzas a veces. Un saludo, hermano Elian. Así también nuestra hermana Mirla Rubí Torres, allá hasta Sucho arriba, pastor. Nuestra hermana Elizabeth Machorro de Osorio, mire. Así es. Doña Mari, mucho gusto. Saludos. Doña Mari. También nuestro hermano José Vargas, allá está Manzanotes, pastor. Saludos, hermano. Muchas gracias por la sintonía. Saludos. Y nuestro hermano Randy Villeda Escobar. Saludos, Randy. Dios te bendiga. Hermano Randy. Y al pastor Jaime Osorio. Así es. Saludos, sí. Hermano Jaime. Jaime Teotrine. Jaime Teotrine, así le decían. ¿Así es? Así es. Así que saludos, pastor Jaime, hasta la ciudad capital. Así es. Gracias por estar con nosotros y gracias por el trabajo que también hace allá, pastor. Así es. Un trabajo muy especial del hermano Jaime. Y así todo lo que nos ven a través de Amigos TV, pastor. Amén. Por el canal 45 de Telecom, si no estoy mal. Gracias por estar con nosotros. También nos reportan de diferentes otras empresas de cable también, pastor. Por diferentes comunidades. Un saludo especial hasta Chucho arriba, Chucho en medio. Pastor, mucha gente en diferentes comunidades nos observa. Sí, un saludo también para las áreas donde el canal recientemente entró, ¿verdad? La parte de las Verapaces, casi colindando ahí con Petén, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, claro. Santa Cruz, Verapaz, todos sectores Ixcán, por ahí, pastor. Ixcán también. Si alguien nos escucha por allá o nos ve, Petén. Así es. Muchas gracias por la sintonía y esperamos de que esta conversación pues sea edificante para ustedes. Ahora, podemos hacer una pregunta aquí, pastor, ya que estamos casi a la mitad del programa. Podemos hacer una pregunta. Alguien podrá decir, hermano Carlitos, ¿por qué estamos analizando datos del mundo? ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con mi iglesia aquí en el área urbana Chiquimula? Sí. O sea, sí, es una buena pregunta. ¿Qué tiene que ver eso que Europa no esté enviando misioneros? O hay que vayan otros allá, ¿Sabe, pastor? Hay un dato interesante que es importante verlo en los Estados Unidos de Norteamérica. La gran mayoría de misioneros, el conglomerado de misioneros, no es que salga en un alto porcentaje de las mega iglesias. Sí, pues. Siempre son iglesias pequeñas. Sí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Como chiquimultecos, como guatemaltecos, pastor, necesitamos comenzar a dialogar esto y pedir al Señor posicionarnos en la multiplicación de discípulos, pastor. Sí. Y si en algún momento podemos, pastor, despegar en el desarrollo y crecimiento de nuestra iglesia, podemos despegar y exportar misioneros, pastor. Participar en el envío, ¿no? O sea, ser parte. Exacto. Que el Espíritu Santo venga. Acuérdense, hermanos, que es el Espíritu quien llama. Así es. Pero hay algo importante que hemos analizado aquí siempre. Es posicionarnos. Así es. ¿Y por qué dialogar esto? Para aprender. Exacto. Aprender que puede ser usado usted por el Espíritu en Asia. Claro que sí. ¿Quién dice que no? Sí. Por cierto, aprovechamos para mandar un saludo a nuestro hermano Randolfo Rodríguez. Está por acá con su familia. Vino para unos chequeos aquí y para unas diligencias personales. Y noticia,
está con nosotros el próximo programa. Gracias a Dios. Vamos a hablar de esto que estamos hablando, pastor, específicamente con alguien que lo está viviendo de primera mano, día a día. Así en es. Asia, Camboya, por ejemplo. Y vamos a ver cómo el reino de los cielos, pastores, es algo maravilloso. Vamos a observar lo que usted mencionaba al principio, de los matices, por ejemplo, de la expresión de fe de cada persona. O sea, platicar con un semi-camboyano, ¿verdad? Usted como hermano Randolfo, de cómo, por ejemplo, los camboyanos expresan su fe. Así es. Por poner un ejemplo. Y qué importante es. Aquí está hermano Randolfo. Un hermano Randolfo, también voy a utilizar ahorita, pero conecto con lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Un hermano Randolfo que pastoreó aquí, estuvo por Gualán, si no estoy mal. O sea, me explico, y hoy están en Asia. Exacto. Y Dios los está usando allá. Y Dios los está usando allá. Sí. Está nuestro hermano Nicolás también por allá, y su esposa, o sea, de gente que conocemos, ¿no? Exacto. Costarricense y una guatemalteca que está en Uribe Costa, que son amigos nuestros también. Sí, que País la iglesia, Vasco. pues, hasta cierto punto también estamos colaborando un poquito en eso. O sea, pastor, es una bendición. Sí se puede. Sí, definitivamente Vale sí la se pena puede. hablarlo. Claro. Entre nosotros. Sí, las misiones transculturales son algo importante y es algo que la iglesia debe tomar en cuenta, sí o sí. ¿Sí? Ahora, aparte de las misiones, aparte de los misioneros transculturales, también está esa parte, ¿no? Usted, de los misioneros autóctonos, que es un punto bien. Y la vez pasada, ahorita que usted mencionaba, hermano Agustín, yo vi que a la vez pasada, no recuerdo en qué tiempo fue, pero fue creo que el año pasado, ellos tuvieron ya escalaron a la fase de envío de misioneros, ¿verdad? Ellos como iglesia, no olvido el nombre, ¿cómo es que se llama donde está hermano Agustín? Campún Chinán, algo así. Sí. Bueno, pero son varios nombres. Ajá, pero me llamó la atención que ya la iglesia de ellos está enviando un misionero y el misionero es autóctono ya. Es de ahí. Eso significa que ese misionero tiene un grado de ventaja, le voy a decir así, desde el planteamiento que estamos viendo en Lausana, porque es autóctono, conoce su cultura. Claro. ¿Ya? Y tal vez de un lugar geográfico a otro dentro de un mismo país habrán pequeñas diferencias, pero obviamente es una persona autóctona y obviamente Dios la va a usar de una manera diferente, ¿verdad? Usted porque sabe, ya tiene esa parte de la cultura en donde él se crió. Entonces, qué bueno es esa parte, y yo pienso que es algo que a nosotros, por ejemplo, en el contexto local, aquí, nos cuesta conseguir obreros autóctonos. Misioneros autóctonos. Porque un tema, por ejemplo, es el tema de la preparación bíblica, ¿verdad usted? ¿Ya? Y muchas veces también el contexto rural aquí en Guatemala es difícil. Sí. ¿Ya? Tiene sus niveles de dificultades, por ejemplo, dificultades socioeconómicas, de sostenimiento económico. Y muchas veces también la iglesia está alcanzando literalmente económicamente, ¿verdad usted? Entonces muchas veces cuesta tener un misionero autóctono del lugar. Pero creo que usted y yo lo hemos experimentado, ¿verdad? Que es mucho mejor tener a alguien de la comunidad. Sí. ¿Por qué? Porque conoce su gente, Exacto. conoce las necesidades de su gente, conoce el perfil de sus miembros, ¿verdad usted? Y alguien, exacto, y alguien que llega de otro lugar también en su momento puede, pero le va a llevar más tiempo. Le va a llevar más tiempo. Entonces, qué importante esa parte, me parece clave. Sí, yo creo que la iglesia, y es ahí donde la iglesia debe, pastor, analizar y ver esa oportunidad, esa ventana que tenemos para poder, como iglesia, comenzar. Así esa es. parte, hermanos. Necesitamos, por lo menos, observe a su alrededor. Levante la vista. Levante la vista de los cultos únicamente que hacen en su iglesia. Vea hacia dónde hay campos ir. Así es. Ir, pastor. Hace mucha falta, sí. Esa es una parte. Y recuerde lo que decíamos hace un par de programas por acá también. Nosotros podríamos decir, hacen falta misioneros, ¿verdad? Sí, pero hacen falta cristianos comprometidos con su fe. Mire, hay datos interesantes, por ejemplo, aquí en Chiquimula, pastor. Ajá. La Chiquimula evangélica, la Chiquimula con iglesias ya con bastante tiempo. Hay comunidades en Chiquimula que no han sido alcanzadas. Exacto. Por el establecimiento de una iglesia. Tal vez han escuchado el evangelio en otro lugar. Pero o algo. En sus comunidades no hay presencia de evangelio. No hay presencia de evangelio. Nosotros tenemos, sí, estamos, y por cierto, el proyecto está abierto. Así es. Es un proyecto que nuestra iglesia está abierto y por falta de esa persona que quiera ir directamente a trabajar ahí, pastor, no se ha realizado, pero hay
¿Hay dónde? La mies es mucha. La mies es mucha y los obreros pocos. Ese es el problema. Hay que rogar al Señor para que envíe obreros a su mies. Exacto. Entonces necesitamos involucrarnos en esa parte, pastor. Creo que podemos hacer esa conexión con la iglesia local. Así es. Sí, o sea, miremos Campo Sí. Blancos. En todo caso también, hermano Carlitos, algo que se conecta aquí, como usted decía, es precisamente la iglesia local. La iglesia local es la llave, hermano. ¿Ya? Siempre que un misionero es enviado, la iglesia local es usada por el Señor. ¿Ya? Claro. Para el sostenimiento económico de ese misionero, para el soporte espiritual de ese misionero, para el mismo envío de ese misionero. O sea, no es lo mismo que usted vaya solo. Claro. A que usted vaya con el respaldo de una iglesia local, de una comunidad de fe, de hermanos que lo respaldan y le dicen, hermano, vamos a estar aquí con vos, ¿verdad? O sea, vos estás en el campo misionero, pero también nosotros estamos aquí sosteniéndote. ¿Ya? Entonces, la iglesia local nuevamente juega un rol súper importante, clave. ¿Ya? Y si lo vemos a lo largo de la historia también vemos eso. La iglesia local ha sido clave para el envío de misioneros. Siempre que un misionero es enviado, la iglesia local juega un papel importante. Exactamente. Así es. Y debe serlo. Así es. Entonces, vamos a ir a la resistencia, hermano Carlitos. Por favor. ¿Hay resistencia hoy? Hay resistencia hoy. Datos bélicos. Así es. Entonces, y espérese que venga después del 20 de enero, va a estar peor, dice. Ya tengo el vuelo comprado, por cierto, pastor. Me invitó el señor. Va a estar en el Capitolio el 20 de enero. Pero bien, hermanos, quédese con nosotros porque se viene el cierre del programa con algunos datos relevantes que vamos a estar compartiendo con ustedes para cerrar. Por lo pronto los dejamos con nuestro hermano Carlitos Vidal, quien nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Familia, bienvenidos a La Resistencia. Más de 380 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución. 380 millones de cristianos. A través de su director Ted Blake, la asociación o organización Puertas Abiertas ha dado su informe anual de persecución. Y nuevamente lamentamos que los números van creciendo. El cristianismo a nivel mundial es uno de los grupos religiosos más perseguidos, con altos índices tanto de violencia como de obstrucción de la expresión de su fe. Y de tantos datos que podemos hablar al respecto, cabe mencionar, por ejemplo, que Corea del Norte encabeza la lista mundial de persecución del año 2025. Y de igual forma, países en el norte de África como Marruecos o Argelia también son países que están sufriendo altos grados de persecución. Pero una de las cosas que lamentablemente preocupa, y no digo que sea menos importante la persecución, por ejemplo, en Corea del Norte o en el norte de África, ¿sí?, sino que también es preocupante, querida familia, que en este listado aparecen en este año, lamentablemente, países como Nicaragua, Cuba, México, y aparece algo que no se había visto antes, Colombia. Países que son vecinos nuestros acá en Guatemala. Países que están cercanos a nosotros. Están apareciendo en la lista mundial de persecución. Países como México, como Nicaragua, por causa de gobiernos con un tinte hasta cierto punto comunista, ¿sí?, en donde las libertades a la expresión de la fe se están limitando a tal punto de la violencia. Qué triste lo que está pasando. Pero estos datos que Puertas Abiertas menciona nos debe de llamar a la reflexión a nosotros como creyentes, en donde la importancia que implica de pasar la estafeta de la fe a la siguiente generación y preparar discípulos de Jesús. Porque lo que sucede es que en estas naciones, por ejemplo,
lo que preocupa más en las naciones latinoamericanas, han sido naciones en donde la expresión de fe, México, por ejemplo, un alto país católico. Colombia, un país con mucha expresión de fe. Nicaragua, un país con mucha expresión de fe cristiana. Y eso es lamentable observar. Cuba, por ejemplo, la Cuba castrense. Es lamentable que estos datos vayan creciendo en países en donde el cristianismo ha sido fundamental para el desarrollo de las naciones. Por lo tanto, familia, creo que necesitamos entender y estar atentos a estos datos. No es posible que esto pase en países en donde el cristianismo ha formado o ha sido parte fundacional de cada una de ellas. Por lo tanto, familia, creo que uno de los puntos reflexivos que podemos tener es cuánto urge que hagamos discípulos de Jesús. Cuánto urge que compartamos nuestra fe. Cuánto urge que impactemos con el reino de los cielos en todas las áreas de nuestra sociedad. Pero al ver estos datos, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de cualquier plataforma donde usted esté con nosotros. Muchas gracias. Vamos a tener el cierre del programa. Por cierto, yo creo que el informe que usted dio, pastor, está en PDF, ¿verdad? Sí. Por si alguien lo quisiera, y si no, usted busque Puertas Abiertas ahí en Google y ahí usted puede descargar el informe de persecución mundial. Pastor, un informe con mucha relevancia y con datos verídicos. Que apareciera Colombia. Sí, sí. Me impactó. Así es, entonces la persecución está creciendo. Sí. Ya, entonces hay que orar por nuestros hermanos mexicanos, cubanos, colombianos, nicaragüenses y todos los que pasan persecución. No veo a la ONU diciendo nada por eso. No, olvídese. Creo que el grupo religioso, el grupo que por su fe sufre más persecución en el mundo es el cristianismo. Sí. Ya, y no ha habido ni un pronunciamiento de las entidades internacionales o las que velan entre comillas por los derechos de los seres humanos. Ojalá poco a poco a la gente se le vaya cayendo la venda, pastor, de estos organismos institucionales. Como dijo el presidente Nayib Bukele, uno piensa que es lo sumo de la pulcredad, ¿verdad usted? Pero creo que casi que lo que antes se decía... Parece que es todo lo contrario. Exacto, creo que están para destruirnos en vez de ayudarnos. Así es. Pero bueno. Tenemos aproximadamente unos quizás 7 minutos para hablar acerca de un desajuste en las misiones. Vamos a ver. ¿Ya? Y hay mucha información, pero queremos cerrar con esto. Solo el 3% de los misioneros internacionales van a los no alcanzados. Escuche eso. De cada 100 misioneros que enviamos o que se envían, ese dato es tremendo. Solo 3 van a los no alcanzados. La pregunta es, ¿a dónde van los demás? Pues van a contextos en donde ya hay acceso al evangelio. Hay un 97% de misioneros que está yendo a donde ya hay acceso al evangelio. Pero hay más. Se envían más misioneros a Europa que a Asia. Pero Asia tiene el 60% de la población mundial. Porque en Asia está China e India, que son los 2 países más superpoblados del mundo. Y la mayor... Ese dato hiere susceptibilidades, pastor. Claro. Por eso lo estamos dando. Asia tiene el 60% de la población mundial frente al 10% de Europa. 10%. De toda Europa. De todos los países de Europa hacen el 10% de la población mundial. Claro.
solo Asia hace el 60% de la población mundial. Pero enviamos más misioneros a Europa que a Asia. ¿Ya? Esto habla también, mi hermano Carlitos, de cómo no estamos menospreciando en ningún momento la misión en lugares donde ya hay evangelio, donde ya hay acceso. Pero habla de que el trabajo de la iglesia también debería ser estratégico. No enviar misioneros así, como nosotros decimos aquí, ¿no? No enviar misioneros a lo loco. No. Así no. Ni donde ya hay. Estratégicamente. Ahora, seguimos hablando de esto. Enviar un misionero. Escuche, pues. Es que todos los datos están como que no sé, no me terminan de cuadrar. Pegan fuerte. Enviar un misionero a Europa cuesta 10 veces más que enviar uno a Asia o África. Escuche usted. Pongamos en contexto, ¿va? Sí. De cada 10, bajémoslo a 10. De cada 10 misioneros, 3 van a los no alcanzados. A los no alcanzados. Y 7 van a los ya alcanzados. ¿Y esos 3? Y los países con menos porcentaje de alcance están, ¿sabe dónde? En Asia. Pakistán, India y Bangladesh forman parte de los países menos alcanzados. O los no alcanzados. ¿Ya? Pero enviamos más misioneros a Europa, que tiene el 10% de la población mundial, que a Asia, que tiene el 60% de la población mundial. Pero, además, y esto es lo que sacude todavía más el piso, lo que mueve más el piso, enviar ese misionero a Europa cuesta 10 veces más que enviarlo a Asia. O sea, que enviarlo a Asia puede costar... O sea, con lo que usted envía un misionero a Europa, envía 10 a Asia. Así poniéndolo así, ¿verdad usted? O sea, pastor, hay algo que no está hay cuadrando. Algo que... Exacto. Mire, yo creo que es un poco duro. Tenemos muchos amigos que se dediquen a esto. Pero hay un problema espiritual también ahí, pastor. Puede ser. Hay un problema espiritual. Puede ser. No estamos... ¿Será que no estamos percibiendo bien la voluntad del Señor? Y mire, ojo que esto se hace con mucho tacto. Sí. Porque... O sea, en ningún momento buscamos destruir con esto. No, pero... Simplemente son datos. No, sí, pero porque también nosotros tenemos que ser parte. Sí, claro. O sea, es que ese es el detalle, ¿verdad usted? Es bonito que tiremos los datos, ¿va? Así es. Pero bueno, hey, vamos. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Vamos, sí, o sea, también. O sea, somos parte también del problema. Exacto. Somos parte del problema. Así es. Y hay que reflexionar. Correcto. Hay que reflexionar y ser muy cercano a la voluntad del Señor, pastor. Sí. Ahora, estos datos tal vez pueden ser la puerta de entrada, ¿no? Para que empecemos a ser un poco más críticos. Exacto. Hacia lo que estamos haciendo, ¿va? Exacto. A ser más analíticos. Ahora, pasemos a lo siguiente. La mayoría de los misioneros van a contextos mayormente cristianos o post-cristianos. Post-cristianos, en este caso Europa. ¿Ya? Lo que provoca falta de conexión con los fieles de otras religiones y comprensión de estos. Casi 9 de cada 10 musulmanes, escuche esto por favor. Casi 9 de cada 10 musulmanes e hindúes del mundo no conocen personalmente a un cristiano. 9 de cada 10. Sí. No conocen personalmente a un cristiano. El 90%. La falta de contacto refuerza la idea, escuche, de que el cristiano es una religión occidental. Sí, pues. ¿Ya? Porque seguimos enviando misioneros entre nosotros mismos. ¿Ya? Cierro con esto. A 3.340 millones de personas, en 3.340 millones de personas no alcanzadas, hay 15,000 misioneros. Pero escuche esto. Son 3.340.000. ¿Ya? Pero Perdón, estoy dando mal el dato, hermanos. Perdón, es 3.340 millones de personas no alcanzadas tienen 15,000 misioneros. 15,000 misioneros, 15,000 entre ellos. Pero 4.570 millones de personas alcanzadas tienen a 435,000 misioneros entre ellos. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, sí. Hay un problema espiritual. Hay un detalle ahí, ¿verdad? Hay un problema espiritual de la iglesia. La verdad es que
Bueno, se confirma. Sí. Se confirma. Hay un problema espiritual de la iglesia, pastor. Aunque suene duro, pero hay un problema espiritual. Y vuelvo y repito, estamos dentro del problema. Sí, somos parte de... O sea, tampoco tenemos que rehuir, ¿verdad usted? Somos parte del problema. Sí, tenemos que ver qué vamos a hacer, sinceramente. Cito las palabras del profesor Nicolás Emilio Tranchini, pastor. ¿Será que en el orden de amor estará la gran comisión en nuestro corazón en primer lugar? Buena pregunta. ¿Será que amamos a Dios por sobre todas las cosas? Yo creo que la iglesia tiene un problema espiritual, pastor, que el Señor tiene que tratar con nosotros. No perdemos la esperanza, pero creo que Latinoamérica debería ser una bomba en el mundo. En el tema misiones. Solo por poner un ejemplo, El Salvador envía más misioneros que Guatemala. Imagínese. Y caben, no sé si 4 o 5 salvadores aquí en Guatemala. Como 4 millones hay de habitantes en El Salvador y aquí somos 18. Sí, territorialmente hablando. Entonces... bueno. Para reflexionar. Demasiado. Quizás un poco incómodo. Bueno, no un poco. Bastante incómodos los datos. Triste con el dato. Es que realmente sí, es perturbador. Es perturbador. Sí, imagínese que... 450,000. Sí. En 3 millones. En 3.340 millones de personas no alcanzadas tienen 15,000 misioneros. 15,000. 15,000 misioneros. Haga usted el dato ahí, a ver cuánto le salen. No tengo el dato aquí ahorita, pero del otro lado tenemos a 4,570 millones de personas que ya han sido alcanzadas, pero entre ellos hay 435,000 misioneros. Y ya fueron alcanzadas. Casi 500,000 de misioneros. Pastor, cosas dignas de reflexionar. Así es. Pero bien, ¿el tiempo se terminó, pastor? Sí. Gracias por estar con nosotros. Estamos estudiando, apreciada familia, estamos estudiando el informe del Estado de la Gran Comisión por el movimiento Lausana. Así es. Y hoy hablamos un poco acerca de la misión policéntrica. Así es. Y vuelvo a repetir el próximo programa, pastor, que estén pendientes, un misionero transcultural con nosotros. Sí, pues. Alguien que va a decirnos, mira que sí se puede. Sí. Yo soy de aquí, exacto. de aquí Gualán. Exacto. Y estoy allá. Y estoy en Campún, Chinán. Sí. En Campot, no sé. ¿Sí se puede? Sí se puede, claro que ¿De sí. Chucho para el mundo? Cabal. ¿Del Morral para el mundo? Así es. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Pero todo empieza con una visión. Todo empieza con amar lo que Dios ama. Y todo empieza con buscar lo que Dios busca. Creo, pastor, también la disponibilidad, el posicionamiento. Así es. El posicionamiento. Familia, gracias por haber estado con nosotros. ¿Fuerte, pastor? Sí, fuerte. La verdad que sí. Yo terminé algo como tocado hoy por esos datos, pero bien. Gracias por haber estado con nosotros. Si el Señor lo permite, estamos en nuestro próximo programa, pastor. Así es. Vuelvo a repetir, tenemos invitado especial. Así es. Miércoles. No se lo pierdan. Sí, probablemente estemos en varias plataformas el próximo miércoles, pastor. Posiblemente. Yo creo que sí. Probablemente vamos a estar transmitiendo en vivo. Hasta en TikTok vamos a estar. Sí, probablemente vamos a estar transmitiendo en vivo en diferentes plataformas al mismo tiempo, pastor. Así es. Así que gracias a la Asociación también de Iglesias Bautistas, pastor. Así es. Que colaboró con nosotros para esto. Así es. Muchas gracias. Gracias, familia. Gracias a todos. Gracias al equipo de Amigos TV también, Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos. Gracias. La Iglesia Bautista Central de Ciudad de Chiquimula. Este fue Diálogo de Fe y Salvación, pero siempre queremos recordarles una frase que es importante. Recuerde usted que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.